Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría verles, qué alegría estar acá un domingo más compartiendo con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión o que ven luego esto por diferido, para que el Señor les bendiga y Él sea ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Mis amados, estoy muy contento de estar acá una vez más con ustedes para que sigamos escudriñando la palabra. Amén. Estamos en medio de nuestra serie que se llama La Iglesia. Y durante esta serie estamos estudiando y estamos revisando en la palabra cómo la iglesia es una idea del Señor. La iglesia es una idea de Dios para nuestro tiempo, para esta temporada. Amén. Y en particular lo que estamos estudiando estas semanas es entender la iglesia en términos locales. Sabemos que la palabra nos habla acerca de la iglesia en términos universales. Lo entendemos así como todos los creyentes, aquellos que hemos conocido a Jesucristo, aquellos que le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Somos incorporados a este cuerpo invisible que es la iglesia. Todo el conjunto de los creyentes somos la iglesia del Señor. Amén. Pero también la palabra nos va a mostrar con toda claridad que esta manifestación de la iglesia tiene una forma visible y esa es la iglesia local. Amén. Es la congregación de los santos en un lugar específico, como lo vimos la semana pasada, que se reúne frecuentemente con un liderazgo también específico que está ahí, y es un lugar donde nos exhortamos, nos animamos los unos a los otros. Amén. Es la iglesia local donde se puede llevar a cabo esta dinámica de cuerpo de la que nos habla el Nuevo Testamento. Es toda esta analogía del cuerpo de la que habla particularmente el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, la vamos a ver en concreto y en ejercicio en la idea de la iglesia local. Amén. Por eso es importante que nos congreguemos y por eso es importante que participemos en la iglesia, que seamos parte de una iglesia local. Porque, como vimos también la semana pasada, es en el compromiso con la iglesia local donde yo también me comprometo con los hermanos a servirnos unos a otros. Fuera de eso, no se puede. ¿Sí? Como les decía la semana pasada, yo puedo orar y puedo interceder por los hermanos en China. Sabemos que hay gente que está sirviendo allá, pero no puedo tener esta interacción con los hermanos en China. ¿Sí? No es que voy a salir en el espíritu ahí y voy a llegar a la China a estar con los hermanos. No, esa dinámica la vamos a tener acá, entre nosotros. Amén. Y es necesaria esta dinámica de iglesia. Y como vimos también la semana pasada, en última instancia es una instrucción del Señor. Amén. Entonces, la idea es que después de toda esta serie, como les he dicho estas semanas, podamos decir con toda convicción que amamos nuestra iglesia. Amén. Decir, yo amo mi iglesia, amo al pastor. Qué poco amén salió. Vamos a trabajar en eso estas semanas. Broma. Entonces, amados, hoy día, siguiendo nuestra serie, vamos a hablar acerca de las gracias que Dios dispensa en su iglesia. Las gracias que Dios dispensa en su iglesia. Vamos a ver hoy que hay cosas que el Señor ha dispuesto para este tiempo, el tiempo en el que estamos congregados. Hay gracias que Dios ha dispuesto y ha dispensado para su iglesia en términos locales, en términos comunitarios. Amén. De nuevo, la idea de la iglesia es comunidad y solo podemos vivir esto en la iglesia local. Amén. ¿Sí? Bien. Si no, en YouTube tenemos la prédica de la semana pasada, puede ir a verla ahí. Entonces, ¿qué queremos hoy?
¿O qué queremos lograr con este mensaje? Mostrar que Dios ha dispuesto medios concretos de gracia que son administrados en la iglesia. Amén. Es decir, la comunidad reunida en Cristo. Y que fuera de ella no se pueden experimentar plenamente. Y es por eso que tenemos que tener un compromiso con la iglesia como ese lugar donde el Señor alimenta, forma y guía a sus hijos. Amén. Quiero mostrarles esto con una ilustración. Hay regalos que uno solo entrega en persona y en un lugar determinado, ¿verdad? Hoy día estamos en el 2025, ¿verdad? Entonces usted como le manda a alguien un regalo con un delivery, ¿verdad? Pero hay instancias que requieren un poquito más de formalidad, ¿verdad? Es decir, entregarle ese regalo a la persona ahí en ese lugar. Por ejemplo, una herencia firmada ante testigos, o si quiere regalar, por ejemplo, algo más experiencial, ¿verdad? Una cena, ¿verdad? Para poder participar en eso y para poder dar ese regalo va a ser necesario que estén juntos en el mismo lugar y puedan compartir eso, ¿verdad? Porque usted le podría mandar, ¿verdad?, la cena también por delivery, pero no va a poder tener ese compartir juntos. Y si lo llevamos también a otro ejemplo de experiencial, un cariño, ¿verdad? O sea, le puede mandar el emoji de un abrazo, pero no es lo mismo que sentir el abrazo de la persona, ¿verdad? Asimismo, entonces, Dios tiene gracias que solo va a entregar a su familia reunida, ¿sí? Son gracias que Él no va a entregar a distancia, sino que las entrega en el contexto de la comunidad. Entonces hay bendiciones específicas que solo se pueden recibir en la actividad de la iglesia local. ¿Amén? Entonces, una de ellas, y es la primera que vamos a ver, es la palabra predicada. Yo sé que podemos hoy día escuchar, ver en YouTube, ¿cierto? Podemos ahí hacer ese zapping de prédicas hoy día en YouTube o en otras plataformas, pero estamos hablando de esta palabra que es predicada de forma sistemática en la iglesia para una comunidad en particular. Quiero leer un par de textos. En Hechos, capítulo 2, el verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se acuerdan que les expliqué en la primera prédica de esta serie a qué se referían estas cosas con más especificidad? ¿Se acuerdan? ¿A qué se refería la doctrina de los apóstoles, esta comunión y el partimiento del pan, que nos va a hablar acerca de este tiempo de comunión que entendemos hoy día como la Santa Cena? Y el texto, mira lo que dice: perseveraban en estas cosas, en la doctrina, en la comunión y en el partimiento del pan. En 1 Timoteo, capítulo 4, el verso 13, Pablo le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La doctrina de los apóstoles no era solo enseñanza informativa, sino que era una proclamación viva de Jesucristo. Era la proclamación viva de Jesucristo crucificado y resucitado. Recuerden que ese es el querigma primitivo, el anuncio primitivo. Jesucristo, muerto, sepultado, resucitado, ascendido. 1 Corintios 15. ¿Amén? Ese es el mensaje neurálgico del Evangelio. Esa es la proclamación de Jesucristo.
Y la doctrina de los apóstoles está basada en esto, en esta proclamación. Entonces el púlpito no es un podio de opinión, sino que es una mesa donde se sirve el pan. El pan. No sé si alguno conoce al doctor Justo González. Es un erudito, metodista, ha escrito varias cosas. Él tiene una obra que se llama El culto en la iglesia antigua. Y en ese libro, Justo González, en toda su investigación y exégesis, muestra que hay tres cosas que eran básicas y esenciales en el culto primitivo: la predicación, el bautismo y la Santa Cena. Estas tres cosas eran neurálgicas en el culto primitivo. Eran esenciales, eran la base. Este tiempo, el tiempo de predicación y enseñanza, es necesario, porque tal como les dije recién, es pan, es alimento. Nosotros necesitamos, cuando nos reunimos, que esté la predicación de la palabra, porque la palabra nos alimenta, también nos anima, nos exhorta, nos disciplina también. Va a ocupar varias funciones, depende del día, depende de cómo estemos nosotros también, pero necesitamos esto, necesitamos la predicación de la palabra, la exposición del evangelio, de la palabra del Señor. Es necesaria. Por eso es importante que seamos parte de una iglesia local para que estemos de continuo recibiendo este alimento. Que yo lo puedo recibir también cuando yo estudio la palabra, cuando yo la escudriño, pero hay una gracia, que es el mensaje de hoy día, particular dada y entregada cuando recibimos la palabra de alguna gracia del Señor, como son los pastores o los ministros. Amén. En Romanos 10:17 la palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra predicada, anunciada. Por lo tanto necesitamos, nuestra fe también es impulsada cuando nosotros estamos recibiendo el mensaje del evangelio. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que el creyente necesita una dieta constante de la palabra. Y cuando nosotros somos parte de una iglesia, estamos recibiendo una palabra que también está cooperando en términos de discipulado. La continuación del mensaje nos va tratando a nosotros en nuestro corazón y nos va tratando a todos en comunidad, y eso nos va a ayudar a poder también, todo esto que estamos recibiendo, trabajarlo corporativamente. Y eso es lo que, en definitiva, no nos va a poder sustituir el YouTube. Puedes escuchar predicaciones aisladas por internet, pero no sustituye la experiencia formativa del púlpito pastoral en comunidad. Entonces yo puedo estar escuchando una prédica, pero me voy a marginar de una gracia en particular que el Señor nos está dando. Y no es que los pastores sean los super nada, es una gracia dada para el cuerpo. Es una gracia dada para el cuerpo que nosotros hemos de querer. Entonces lo necesitamos, como parte del cuerpo de Cristo, necesitamos estar ahí en la iglesia para escuchar este mensaje, el mensaje que se está dando de continuo en la iglesia. Amén.
Porque otro vicio también que va a tener el escuchar, estar buscando ahí específicamente, es que va a estar en YouTube, digo, o en cualquier otra plataforma, es que va a estar siempre buscando algo que te satisfaga. En cambio, cuando estás en este contexto, muchas veces puedes escuchar cosas que no te van a gustar. Y no que no te van a gustar porque el pastor esté diciendo una herejía o algo por el estilo. Es porque en la palabra te está tratando. Pero en el YouTube, cuando el predicador dice algo que no me gusta, que me ofende porque de pronto está tocando algún pecadito que anda por ahí, lo cambio, lo apago. Entonces nosotros también tenemos que cuidarnos que con las plataformas que hay hoy día no seamos, ¿verdad?, como le advirtió Pablo a Timoteo, y nos volvamos gente con comezón de oído. Y que estemos queriendo escuchar cosas que solo alimentan en última instancia nuestras concupiscencias. Por eso necesitamos la predicación pastoral. Porque a veces nos vamos animados, llenos de gozo y fuego. Amén. Pero otras veces nos vamos disciplinados. Quizá un poquito cabizbajos, pero sabiendo que está el Señor obrando ahí en nosotros. Porque como dice la palabra en Hebreos, la disciplina, ¿quién la recibe con gozo? Nadie. O sea, ¿a quién le gusta que lo disciplinen? A nadie. Pero luego va a traer un fruto a aquello. ¿Sí? Entonces, la primera gracia es la palabra, la predicación de la palabra. Necesitamos de eso, ¿sí? Y que haya una predicación, que se exponga a la palabra, ¿sí? ¿Ve que ahora está de moda armar unos livings, sacar el púlpito y hablan un montón de gente? Bueno, necesitamos predicar la palabra. Siguiente gracia que el Señor dispensa en su iglesia. Es lo que, según las confesiones, se van a entender como sacramentos u ordenanzas. Y estamos hablando acerca del bautismo y la Santa Cena. El bautismo y la Santa Cena. El bautismo en el Nuevo Testamento siempre está vinculado a la incorporación al pueblo de Dios. Vamos a leer algunos textos. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ven? Recibieron la palabra, fueron bautizados, se añadieron. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De nuevo encontramos acá, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nos habla de esta incorporación de nuevo al pueblo de Dios. Y la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión, se celebra en el contexto de la comunidad también. Primera de Corintios 10:17. 10 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Primera de Corintios 11, versículo 18. Dice, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, ¿ves? Reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Me voy a saltar al 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Sí? Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y luego viene la crítica, ¿sí?, de Pablo a cómo se estaban conduciendo los corintios. ¿Qué nos muestra esto? Que esta actividad que es la Santa Cena de la Comunión está dada en el
contexto, en el marco de la comunidad. De la comunidad. Pablo en 1 Corintios 11 y luego en el 29 advierte que participar de la cena sin discernir el cuerpo trae juicio. Trae juicio. Entonces estas dos cosas que son tan importantes para nosotros, ¿verdad? El bautismo y la Santa Cena están entregadas, están dadas por Dios como una gracia, pero dispensada en el contexto de la iglesia, de la comunidad. ¿Amén? Nosotros vamos a leer el Nuevo Testamento y vamos a ver que la gente que era bautizada en el contexto de la comunidad, ¿sí? Nadie iba y se tiraba solo en el agua. Y el partimiento del pan nos habla también de algo comunitario. Es el compartir el pan. De hecho, en inglés se dice comunión. ¿Y con quién tienes comunión? Con la comunidad. No tienes comunión solo. ¿Sí? ¿Estamos o no? Entonces, evidentemente esto lo podemos ver en la Escritura. Les di algunos versos para mostrarle esto. Pero quiero también muy rápido mostrarle que esto es algo que se ha entendido en la iglesia por los siglos. Solo algunos ejemplos. Hay un documento que se llama la Didaché. La Didaché es uno de los documentos más antiguos de la iglesia post-apostólica. Y usted puede ir a Google y buscar la Didaché. Y la descarga en PDF y la lee. En los capítulos entre el 9 y el 10 se establece que la Eucaristía, que es otra forma de llamarle a la Santa Cena, se celebra en comunidad, con oración, orden y participación conjunta. ¿Sí? Es más, en la Didaché dice así, lo tengo acá marcado. Pero nadie coma ni beba de vuestra acción de gracias, la Eucaristía, salvo los que están bautizados en el nombre del Señor. Según el documento de la Didaché, incluso cierra la mesa y la entrega solo para aquellos que están bautizados. ¿Sí? Pero claro, ¿dónde quiero hacer el énfasis yo? Que es algo que ya se entendía que tenía que celebrarse en comunidad. Justino Mártir, que es un padre de la iglesia, en su primera apología, se llama la obra, describe cómo la iglesia se juntaba el primer día, el domingo, y dice, se lee la palabra, se predica, se ora, se celebra la cena y luego se reparte entre los presentes. De nuevo, entendimiento de comunidad, lo comunitario. Tertuliano, otro padre de la iglesia, en su obra de bautismo afirma que el bautismo es la puerta de la fe que introduce al creyente en la iglesia y requiere preparación, fe y guía eclesial. Y dice, no hay bautismo sin autoridad de la iglesia. También podríamos incluso citar a Agustín, que entiende los sacramentos como signos visibles de una gracia invisible, pero que no pueden desligarse de la iglesia. ¿Ves? La cena y el bautismo pertenecen al cuerpo y no a la iniciativa individual. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que estas gracias son dadas a la iglesia para que se compartan en la iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Y esa es una razón para ser parte de la iglesia y para estar participando en la iglesia, en esta iglesia o en alguna iglesia local, para que podamos estar siendo parte de estas gracias que ha dispensado Dios para nosotros. Porque el bautismo es importante. ¿Amén? En el bautismo es donde el acto invisible, en términos espirituales, lo que vemos nosotros es la persona que se sumerge y sale, pero espiritualmente, conforme nos dice la palabra, nos estamos vinculando a Cristo en su muerte y su resurrección. Es tremendamente importante el bautismo. Es una declaración de fe.
Y cuando nosotros compartimos la cena, no es cualquier cosa, no es solo una parte más de nuestra liturgia. Lo que estamos haciendo cuando compartimos el pan y la copa es haciendo memoria del acto de Jesús en la cruz, de su obra terminada y consumada en la cruz. Cada vez que nosotros compartimos de la Santa Cena, además creemos que espiritualmente está el Señor en el pan y en el vino, en la copa. Y traemos a memoria aquel sacrificio. Por eso lo hacemos de continuo, porque cada vez que nosotros tomamos de la Santa Cena, estamos trayendo a memoria la obra de la cruz. Pero espiritualmente creemos que el Señor está ahí. Amén. Y esa gracia el Señor la ha dispensado para la iglesia, para nuestros tiempos juntos, para nuestros tiempos en comunidad. Martín Lutero, imagino que todos saben de él afirma que los sacramentos deben ser administrados en y por la iglesia visible bajo la predicación del Evangelio. Y sobre el bautismo él va a decir en el Catecismo Mayor que el bautismo no es solo agua, sino agua usada conforme al mandato de Cristo y unida con la palabra. Con respecto a la Santa Cena dice, no es obra de un individuo. Cristo instituyó esta cena para que se hiciera en comunión. Amén. Calvino, en Institución de la Religión Cristiana, muy conocida obra, dice, no puede haber cena sin asamblea. No se celebra en secreto, sino dentro del cuerpo. Y del bautismo dice que es entendido como sello de entrada y debe ser administrado públicamente por ministros legítimos en nombre de la iglesia. Amén. Las confesiones también, la confesión de Augsburgo, el catecismo de Heidelberg, la confesión de Westminster, todos nos hablan de estas dos actividades, la cena y el bautismo, como algo que hemos de hacer en comunidad, que son parte de la iglesia. ¿Y por qué estoy siendo tan majadero con esto? Para que entendamos que fuera de la iglesia nos perdemos de estas gracias que el Señor ha dispensado para nosotros. Cuando estamos marginados de la iglesia nos perdemos de la posibilidad de participar de la cena del Señor. Marginados de la iglesia nos perdemos de la bendición de participar del bautismo y de todo lo que eso implica y significa. Entonces es importante que entendamos que estas ordenanzas o sacramentos no son privados, son públicos. Y públicos entendidos como eclesiales, como parte de la comunidad. Aislar estas cosas es una distorsión moderna y que está ajena al mensaje y a la iglesia neotestamentaria y que también luego ha continuado en la historia. Entonces podemos ver que bíblicamente, históricamente, ni la cena ni el bautismo se pueden celebrar si no es en medio de la comunidad. Amén. Entonces, tenemos la predicación, muy importante, gracia dispensada por el Señor, tenemos el bautismo, la Santa Cena, que son estas ordenanzas y estas gracias que el Señor nos ha dado. ¿Y qué más tenemos? Tenemos dones para edificar dentro de la iglesia. Leamos 1 Corintios, capítulo 12, el verso 7 dice, pero a cada uno, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Y luego sigue en el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lengua, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Los dones no son trofeos personales, son herramientas para servir y edificar el cuerpo de Cristo. Los dones solo tienen sentido dentro del cuerpo, en la dinámica del cuerpo, donde se ejercen, ¿para qué? Para edificar a otros. Estos dones no tienen ningún sentido. Estas gracias no tienen ningún sentido si yo estoy marginado de la comunidad. ¿A quién le van a servir? A nadie. Es una gracia dada por Dios para el servicio de otro. Entonces dice el texto, a cada uno les es dada para provecho, ¿cierto? El versículo 7. ¿Y ese provecho es de quién? Del cuerpo. No es para el provecho personal. No es para el provecho personal. Es para el provecho del cuerpo. Y acá el texto nos está hablando de lo que podemos entender como los dones del Espíritu, ¿verdad? O sea, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, sanidades, milagros, profecías. Pero extrapolémoslo a cualquier otro tipo de gracia que podamos identificar a nosotros que sirve al cuerpo. Si no estás dentro de la iglesia, ¿a quién le sirve? ¿A quién les es provechoso? ¿A quién? Si yo, por ejemplo, permítame ser autorreferente, yo tengo identificada que tengo la gracia de Dios para predicar, para dar un mensaje. Si no estoy en la comunidad, ¿a quién le sirve esta gracia? Si nadie va a estar escuchando, si nadie va a estar poniendo atención, si nadie va a estar recibiendo, ¿a quién le sirve esa gracia? ¿A quién le voy a predicar? No sirve. Si tu gracia es el animar a otro, estar exhortando a otros, ¿verdad? Levantándolos. Si no estás en la comunidad, ¿a quién le entregas esa gracia? Si estás apartado, si estás solo, ¿a quién se la entregas? Y así con cualquier otra. Si no somos parte de la iglesia, nos perdemos de entregar estos dones que edifican al cuerpo. Y al final esa es la cuestión. Y que tenemos que entender que esas gracias que nosotros podemos identificar están dadas para que sean entregadas. Y para ninguna otra razón más. Es para que las pongamos al servicio de los demás. Y así es como, ¿ves? Funcionamos en esta dinámica de cuerpo. Porque la gracia que tú tienes, yo no la tengo. Entonces yo me edifico con tu gracia, tú te edificas con la mía y así nos vamos edificando todos, así como funciona el cuerpo. ¿Amén? Entonces fuera del cuerpo no puedes usar lo que sea que identifiques que el Señor te dio. Y además otros se están perdiendo de recibir aquello. Y tú también te vas a perder de recibir de los demás. Entonces están estas gracias que el Señor nos da con otra gente del cuerpo de Cristo. Y también están estas gracias que el Señor nos ha entregado a través de los pastores, los ministros. Amados, nosotros necesitamos pastores. Amén. No lo digo porque yo sea el pastor de la iglesia. Como le decía la semana pasada, yo también tengo un pastor. Todos necesitamos un pastor. Dentro de las cosas que Dios nos prometió, ¿verdad? Para esta temporada, para este tiempo, eran pastores. Pastores conforme a su corazón. Por lo tanto, todos necesitamos un pastor. Sí, pastor, pero es que yo fui a una iglesia y los pastores eran así, eran asá. Pero amados, no todos los pastores son así. Creo que se lo dije la semana pasada. Hay pastores, digámoslo así, pastores malos, hay iglesias malas, pero no todos los pastores son malos y no todas las iglesias son malas.
No, es que este pastor era sinvergüenza, pero no todos los pastores son sinvergüenza, amado. Eso es una generalización. En argumentación es una falacia. No toda la gente es así, no todos son así. Hay iglesias buenas también. Hay pastores buenos también. Hay buenos siervos del Señor también. No, es que en la iglesia la gente es mala, pero no toda la gente de la iglesia es mala. No, es que en la iglesia la gente hace esto, pero no toda la gente de la iglesia hace eso. Y acuérdense que además también nosotros también podemos ser a veces de esos que la gente se queja. Para otros hay veces en las que también tú puedes llegar a ser el malo. ¿Sí o no? Por eso tenemos que aprender a vivir en iglesia. Por eso el Nuevo Testamento nos llama en esta dinámica de iglesia, como les dije la semana pasada, a que nos amemos unos a otros, nos perdonemos unos a otros, nos exhortemos unos a otros. Porque estamos todos siendo perfeccionados por el mismo Señor. Y estamos todos caminando en esta disposición de la santidad. Pero todos le vamos a pifiar en algún momento. Y nadie dijo amén. ¿Ven cómo son? Todos nos vamos a equivocar en algún momento. ¿Sí o no? Pero no por eso nos vamos a marginar de las gracias que el Señor nos quiere dar. Porque sí, a veces hay gente que se equivoca, pero en la iglesia también somos amados. Y en la iglesia también somos animados. Y en la iglesia también somos exhortados. Y aquí, como dice el dicho, hay que aprender a ver el vaso medio lleno, amados. Y a veces, lamentablemente, somos poco misericordiosos en la iglesia. Y somos así. Si de 100 hay 99 buenas y una mala, nos quedamos con esa una. Y eso es no juzgar con justo juicio. Si de 100 hay 99 buenas y una mala, tienes 99 razones para perseverar. Amén. Entonces, Dios nos bendice también con estas gracias. Con gracias que nos disciplinan y también nos consuelan en la iglesia. Quiero leer rapidito 3 textos. Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y luego nos comienza a hablar acerca de la disciplina. Amén. Mateo 18. Versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Esta es una instrucción de disciplina dada por el Señor. Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué nos hablan estos textos? De una disciplina que es necesaria en la iglesia. ¿Sí? ¿Todos entendimos eso, que estaba en el contexto de la iglesia? Con un ánimo de restauración, para que sigamos siendo comunidad. Mira lo que dice de hecho Gálatas. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Decía el apóstol Pablo, dice, mira, restauradle porque tú también eres potencialmente alguien que puede caer. ¿Sí? Nadie puede asegurar, no, yo nunca. Tenemos que cuidarnos. Y ese cuidado también se da justamente en la comunidad. Entonces, la disciplina eclesial es necesaria. Tiene que ser amorosa y protectora,
Pero tal como dice el texto en hebreo, ninguna disciplina en el momento es causal de gozo, porque no nos gusta que nos disciplinen, ¿verdad? No nos gusta. En hebreo dice que Dios, al que ama, disciplina, ¿verdad? Y quizás nunca entendimos eso más que cuando llegamos a ser papás, ¿verdad? Quizás ahí se nos alumbró realmente este texto. Y realmente entendimos que cuando disciplinamos lo hacemos porque amamos a nuestro hijo, no porque queremos hacer daño. Que muchas veces la disciplina efectivamente los hace llorar, pero es necesario porque lo estamos formando. Amén. Y luego ellos vuelven y no piensan que los dejamos de amar, ¿verdad? Y vemos, tal como dice el texto, que viene este fruto del haber recibido esa disciplina. Entonces, no hemos de verla como un castigo que quiera hacernos mal, sino corrección como la del padre a sus hijos. Y es en la iglesia también donde se da este consuelo mutuo, este apoyo en la debilidad, el cargar los unos las cargas de los otros. Eso es una gracia dispensada en la iglesia. Si tú te marginas de eso, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces aquí viene el hermano que se las da de espiritual y dice, no, es que yo tengo gran comunión con el Señor en la iglesia y yo oro 3 horas y oro en la madrugada y leo la palabra y escudriño y todo eso está bien y está súper bien. Pero esto es lo que quiero que entendamos. Lo que te pueda aportar el cuerpo de Cristo no lo va a suplir tu super espiritualidad en la casa. No lo va a hacer. No lo va a hacer, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque Dios dispuso que nos ministráramos gracias los unos a los otros. Ese es el tema. Porque de lo contrario me voy a empezar a pelear con el texto, me voy a empezar a pelear con Dios. Hay gracias que están dadas solo para la iglesia. Si tú te marginas de la comunidad, hay una gracia que te puede entregar el hermano que no la vas a encontrar aunque pases de guata todo el día delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios dispuso que viniese de otra persona que es imperfecta, igual que tú, una persona que está en camino de perfección, igual que tú, que le pifea igual que tú, pero que Dios le dio una gracia que te va a servir, una gracia que te va a ayudar, una gracia que te va a ayudar a mantenerte en los caminos del Señor. Eso es comunidad, eso es iglesia. Si tú no eres parte de la iglesia, no vas a poder estar recibiendo un mensaje que te va a discipular, un mensaje que te va a exhortar, que te va a disciplinar, que te va a animar, porque es una gracia que Dios dispuso que lo entregaran los ministros, los pastores, aquellas personas que están liderando la iglesia. Los ancianos de la iglesia. Está lleno de eso en el Nuevo Testamento. Lo va a decir Pablo, lo va a decir Pedro, lo va a decir Santiago. Fuera de la iglesia los sacramentos y las ordenanzas, te vas a quedar fuera de eso también. ¿Y para qué te las quieres perder? ¿Por qué? ¿Por qué querrías de perdértela de eso? ¿Por qué habríamos de dejar que una mala experiencia nos marginara de aquellas cosas que el Señor nos va a dar? Mira, la iglesia, permíteme decir esto, la iglesia partió con problemas y sigue teniendo los mismos problemas ahora. ¿No le dijo Pablo a los corintios? Sé que cuando se junten hay divisiones y lo creo. Amado, siglo primero. Ya había problemas de divisiones, problemas entre la gente. Y de nuevo, y el ánimo de Pablo no es, y como están así, dejen de congregarse y váyanse a su casita y congréguense los que sean ustedes y ahí armen su iglesia. ¿Es el ánimo de Pablo? No es el ánimo de Pablo. Hay una exhortación hacia la comunidad para sanear el problema, no para marginarse. ¿Qué te quiero decir con eso? Que una mala experiencia nunca es razón para que nos marginemos de las gracias que el Señor nos quiere dispensar en la iglesia. Amén. Porque mala experiencia hemos tenido todos, amados. Pero tal como nos dice Gálatas, considerando nosotros mismos, considera esto también.
que puede haber pasado o podría pasar que también tú seas quien le genere una mala experiencia a otro. Entonces, es necesario. En la iglesia también, como acabamos de leer, es donde recibimos disciplina, corrección, en amor. Pero como, amados, por más que amorosa que quiera ser la corrección, no nos gusta. Y esto ya se lo he dicho algo, pero se lo digo de nuevo. Hay dos cosas que te revelan realmente el corazón de una persona. El poder y la disciplina. Esas dos cosas revelan realmente el corazón de una persona. Si tú quieres probar cómo es alguien, esas dos instancias realmente te lo van a demostrar. Poder y disciplina. Claro, en la iglesia lo vemos mucho, ¿verdad? La gente te ama, te exalta. Mi pastor es el mejor, es lo máximo, el mejor predicador, lleno de fuego, luz. Y cuando lo disciplinas, el pastor no me ama, el pastor no me quiere, el pastor es malo, el pastor. Y yo sé que muchas veces la disciplina puede ser maldad. Ahora hay contextos donde la gente se la disciplina y la hacen pasar en público y está ese escarnio público. Y no estoy hablando de algunas prácticas que podemos estar todos de acuerdo que no. Es la disciplina que tiene que venir de, hermano, eso está mal. Hermano, delante del Señor aquello no corresponde. Pero la gente se ofende igual. Que incluso tú se lo podrías decir. Viene un hermano y te cuenta algo y tú le dices, hermano, ¿sabes qué? Delante del Señor eso está mal. Eso es algo que hay que corregir. No, pero ¿cómo? Si Dios me ama, Dios es bueno, Dios quiere cumplir los deseos de mi corazón, me voy. En esta iglesia no hay amor. Amado, pero si no es el punto. ¿Sí? Y es que a veces la gente viene con cosas que literalmente son pecadas, amado, y está buscando que uno se las valide. Bajo el alero del amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? No, es que como, sí, Dios te ama, entonces dale nomás. No se puede. Entonces, tenemos que decir. Un caso inventado, obviamente. ¿Qué se ríen? Sí, lo va a escuchar y a ver qué he inventado. Supone que llega alguien y le dice, oh, hermano, encontré el amor de mi vida. Y tú dices, oh, qué bueno, hermano, mira qué bueno el Señor puso a alguien delante de ti. Y la otra persona te dice, sí, mira, es la mujer de mi vecino. Y tú dices, oh, mira qué bueno el Señor. O sea, ¿qué le va a decir? Estoy yendo un poco absurdo, pero ¿qué le va a decir? Oh, sí, mira qué bueno el Señor. ¿Le diría eso? No, amado, ¿verdad que sí? Delante del Señor es adulterio, amado, primero, y va a destruir una familia y... ¿Se entiende, no? Entonces no podemos venir con cualquier invento y decir, oh, sí, mira el Señor. O alguien, por ejemplo, te viene a contar una suerte, no sé, está haciendo un negocio y te expone con toda claridad que es algo fraudulento. Oh, mira el Señor cómo te está prosperando. No le vas a decir eso, ¿verdad? O no deberíamos, sino hacerle ver, hermano, eso está mal. Por esto, porque el Señor nos muestra en su palabra que es así, así, así. Y claro, la persona probablemente se va a ofender. Y podría pasar. Y podría acusarte de que no le amas, que no hay amor. ¿Pero es necesario? Claro que es necesario. Es necesario. Entonces, en la iglesia tiene que haber verdad, pero también gracia, consuelo y restauración. Amén. Entonces, la gracia, estas gracias del Señor habitan en su casa, ¿sí? En su cuerpo, en la iglesia. Y Dios ha dispuesto estas gracias
no para que las busquemos por nuestra cuenta en nuestro individualismo, sino para que las recibamos en su casa, en comunidad. Todas estas cosas, el bautismo, la cena, la palabra predicada, los dones pastorales, los dones espirituales, incluso la corrección, la disciplina fraterna, todo está allí en la comunidad local, en la iglesia local. Esta o cualquier otra iglesia, está ahí. Está ahí. Entonces, para ir terminando, aquellos creyentes activos que podamos tener acá, un llamado a participar de estos medios de gracia con gratitud, con reverencia, con fidelidad. Nos vamos fuera de la iglesia, nos perdemos de estas cosas. Aquellos que quizás estén comenzando, dando sus primeros pasos, que no demoren en su integración. Si has recibido al Señor, busca un tiempo de discipulado, de catecumenado y bautízate. Recibe, sirve y crece en tu comunidad. Y a los que puedan estar visitando, estén buscando, incluso gente que nos pueda estar viendo ahora la transmisión, esto por diferido y está quizá ahí, a lo mejor nos encontraste en un zapping de prédica, o a lo mejor estás siguiéndonos hace un tiempo, no lo sé. Hacerles saber que el Padre les está invitando a ser parte de una casa, no una experiencia espiritual aislada, sino una familia donde su gracia fluye y su presencia habita. Amén. Así que, para ir cerrando, animarles, amados, por eso es tan importante la iglesia. Porque el Señor ha dispuesto de estas gracias para la comunidad. Y fuera de ella, no la vamos a encontrar. No porque el Señor no quiera dárnosla, sino porque Él ha dispuesto que estas cosas se entreguen y sean dadas en el contexto de la iglesia local. Amén.